Chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en este caso no vamos a hablar ni de mecánica ni de electrónica. Pero bueno, es una transformación que me voy a hacer yo en mi vehículo, ¿vale? Para poder trabajar, porque hay veces que voy a talleres y para poder trabajar un poco con mayor comodidad, ¿vale? Para hacer llaves, etcétera. Es una transformación muy básica, ¿vale? Pero bueno, la voy a mostrar por si alguien se quiere hacer algo similar o utilizar lo que yo hago aquí para que coja ideas, ¿vale? De momento solo voy a hacer un pequeño mueble aquí, partido en dos, ¿vale? Tanto para que cuando pueda tumbar un asiento o el otro, pueda tener acceso al mueble. Ya os digo que esto es muy básico, ¿vale? Lo voy a hacer muy simple para empezar y conforme vea y lo vaya utilizando, le iré haciendo modificaciones. Digamos que solo voy a hacer la estructura, ¿vale? Con dos huecos y con una pequeñita mesa para poder tumbar un asiento, extraer una mesa y poder trabajar ahí tanto con una máquina de llaves o con un portátil o soldar cualquier cosilla cuando voy a los talleres, ¿vale? Fresquito dentro del aire, el coche puesto, y vamos a poner también un pequeño inversor, aunque de momento va a ser, no lo voy a instalar en el mueble. Ya os digo que es muy básico porque quiero empezar a gastarlo así y según vaya viendo las necesidades le iré haciendo modificaciones. Pero bueno, es lo que os digo, ¿vale? Si alguien se quiere hacer algo similar o aprovecharlo, ya os digo que yo le voy a hacer dos cajones. Podéis hacer 2, 3 o lo que sea. Yo lo cuadro porque quiero tumbar un asiento y poder tener acceso a un mueble o al otro. Y de momento lo voy a hacer por debajo de aquí que va la bandeja, ¿vale? Ya sé que esto está muy machacado el coche este, pero bueno, este coche es que ha sufrido mogollón. Está muy maltratado, pero bueno, poquito a poquito lo iremos arreglando también. Pero bueno, lo que os decía, va la bandeja ahí para también dejarlo tapado. Y así cuando yo acabe de hacer el trabajo, el coche se queda normal, no se ve nada, que sobre todo es lo que yo quiero. Podría hacer otras cosas, pero se va siempre a ver y eso no quiero, ¿vale? Quiero una cosa básica porque yo tampoco necesito más que un tablón para trabajar y ya está. Pero bueno, ya poco a poco ya os digo que le iré haciendo modificaciones. Así que nada, chicos, si os gusta, esperaros a que comenzamos. Bueno, os voy a mostrar cuál es mi idea. Vale, ahora que estamos aquí dentro del coche, y mi idea es la que yo os digo. Este asiento está partido, como la mayoría de coches, y este asiento es el que más se queda más planito, entre comillas, ¿vale? Porque luego el otro, que es doble, tiene aquí un mueblecito y se queda un poquito más levantado, pero bueno, no pasa nada. Entonces mi intención es estar trabajando aquí, subida el asiento, que más o menos puede estar cómodo. Está claro que voy a estar girado de lado, pero bueno, tampoco voy a estar 12 horas sentado así. Así que mi intención es poderlo hacer así, porque también puedo levantarlo, pero si lo levanto el espacio queda más reducido. Entonces, aunque lo pueda levantar igual, porque lo voy a hacer para mejor acceder perfectamente al hueco, porque fijaros que se va a quedar aquí, ¿vale? Va a tener 40. De todas formas os dejaré las medidas del tablero y todo en la descripción del vídeo. Lo intentaré hacer lo más explicado posible para que tengáis una pequeña base. Pero bueno, la historia es dejarlo aquí. Yo aquí sacaría una mesa, estaría aquí, me apoyaría aquí en el asiento, y que no se estaba viendo, perdón. La apoyaría aquí en el asiento y aquí tendría 37 centímetros de mesa, que más o menos podría ser más ancho, pero 37 me sobra, entonces tampoco necesito más. Y ya está. Y aquí yo, por ejemplo, pues trabajaría, ¿vale? Pondré aquí el portátil y tal. Luego lo veréis. Ahí ya os digo que va a ser a nivel muy básico, pero es que con poco yo me apaño, ¿vale? Entonces mejor que estar haciéndolo porque lo he hecho aquí con una madera, aquí con una escuadrita y tal, y quiero llevar un poco más, entre comillas, aseado y organizado para poder trabajar un poquito más cómodo, ¿vale? Porque a veces trabajar cómodo cambia bastante. Entonces, lo que os digo también es eso, ¿vale? También aquí luego me puedo sentar allí para lo que sea y tumbar este
pues la intención era aquí con una mano, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Puedo dejarlo tumbado y acceder, y si no, pues puedo levantarlo y acceder al otro hueco. Entonces yo voy a hacer dos huecos, uno que será más ancho y otro más pequeño. ¿Para qué? Para poder aprovechar el espacio al máximo una vez tumbe los asientos. Si tengo que acceder, que podría acceder también por el maletero, pero la cuestión es no abrir por detrás para que no se vean, digamos, las cosas. Entonces yo, si tengo que coger algo importante, pues nada, me siento en un asiento o en otro, depende de en qué cajón tenga las cosas, saco lo que tenga que coger, y luego si tengo que sacar el portátil o lo que sea, pues lo mismo. Aquí tenemos a mi ayudante que nos va a ayudar, ¿eh? Así que no me enrollo más y nada. A ver, aquí en España os explico esto, tampoco es que quiera hacerlo esto yo a lo ilegal, pero bueno, aquí en España al menos no lo sé tampoco, porque he hecho homologaciones, pero de este tipo no he hecho ninguna. Si tú pones un mueble aquí dentro, aquí van las anillas, ¿vale? Es que este coche lo desmonté para limpiarlo porque tiene mucha suciedad, y aún no está montado porque quiero pintar los plásticos, y entonces me lo dejé medio desmontado, ya sabéis, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y aquí van las anillas de soporte, ¿vale? Aquí van las típicas anillas que cualquier maletero puede llevar. Bueno, a lo mejor un turismo no lleva anillas, pero bueno, siempre llevan algo. Entonces, pero las furgonetas y todoterrenos siempre llevan. Tiene una aquí, otra allí, aunque no están puestas, ¿vale? Pero son los huecos de las anillas. Entonces, todo lo que anclemos a las anillas, ¿vale? Si el tema está que no tornillemos nada al coche. Cuando tornillemos nada al coche hay que homologar. Aquí van las guías, o sea, las típicas anillas, que si por ejemplo las ponemos y le ponemos una trincha de ahí a ahí al mueble, le hacemos dos calados y la apretamos, pues se supone que es una descarga y no hay que homologarlo. Pero bueno, que es lo que os digo, que yo tampoco es que quiera hacerlo a lo ilegal ni nada, pero bueno, esto es un todoterreno y yo salgo poco a los talleres, entonces simplemente es hacerme un mueble que tal. Que yo creo que no me voy a hacer, yo no me voy a poner las anillas, yo lo voy a hacer de alguna forma que lo pueda, que lo deje caer, que tengo que tener en cuenta la luz de la puerta para poderlo desmontar, pero con que me enganche un poquito aquí, que le haga una pequeña curvita, ya es suficiente, porque no se va a ir ni para adelante ni para atrás. Una vez esté aquí metido, encajonado, no se va a mover. Aparte lo voy a hacer bastante ajustadito, entre comillas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues podemos utilizar el mismo tapizado del coche, que nos sirve de plantilla perfecta, aunque yo, como me compré esta goma, que va muy bien, la verdad. Esto, si queréis, si no tenéis alfombrillas y gastáis el coche así en el campo, la verdad es que va súper bien, porque os compráis una goma de estas. Yo las alfombrillas de delante las tengo así, que son las que más subes y bajas, y sube tierra. Esto lo sacas, le pasas el mocho y súper bien. Y la verdad es que tampoco que sean muy feas, pero bueno, esto que no me desvío del tema. Entonces yo voy a gastar esta misma plantilla, que ya la recorté, aunque es más grande que el mueble, porque yo la hice para que se metiera por abajo y se quedara todo el maletero bien. Pues la voy a gastar ya de plantilla, no voy a cortar un cartón, voy a marcármela con ese tamaño, y luego le voy a restar los centímetros. Mediré el ancho que puede pasar el mueble, y aquí con la curva veremos, ¿vale? Porque quiero hacer una pequeña curva, porque así ya se me queda quieto el mueble y ya no tengo ni que atarlo ni nada. Así que vamos a ver los materiales. Bueno, pues nada, aquí tenemos, yo he elegido contrachapado de roble. Está claro que no es la mejor, de hecho lo quería hacer con melamina blanca, que era lo más barato, pero justamente no quedaba, o eso me dijeron. Entonces pues nada, contrachapado de roble, y bueno, la verdad es que queda mejor que en blanco. Yo de momento he comprado dos tableros, vale, que tengo este trozo, luego tengo otro igual, que estos dos trozos es un tablero de 2,44 por 1,22 partido por el medio, y luego tengo aquí tres trocitos a 37, vale, porque él tiene 16, ¿vale? Entonces habría que quitarle 3 centímetros, bueno, habría que quitarle 3,2 centímetros para que sea de 40, pero bueno, yo le he quitado 3 y ya está, para que me quede debajo de la bandejita. Luego me he comprado unas sierras de calar, vale, que en realidad son para metal, pero si os fijáis tiene los dientes más juntitos, vale, no los tiene tan separados y tan vastos como la de madera.
¿Por qué? Porque así me va a estropear menos y tampoco tengo que hacer tantos cortes, voy a tener que ir más despacito, pero bueno, tampoco tengo prisa y para hacer 3 cortes o hacerle 2 curvas, pues me da igual tardar 10 minutos que 12 y también os astilla menos. Así que nada, voy a ver aquí esto cómo queda, voy a empezar a coger medidas en el coche y os seguiré haciendo planitos o iré parando y grabando, etcétera. Así que nada, me voy a poner a ello. Bueno, una forma de hacer los recortes bien, aunque yo he aprovechado la goma que tenía de base, ¿vale? Pero bueno, no va a llegar hasta la curva perfecta, porque es lo que os digo, lo quiero poder desmontar. Entonces simplemente va a tener una orejilla seguramente hasta aquí. Entonces, pues una cosa que podéis hacer es nada, ponéis aquí un folio y ya está. Y como los coches son simétricos, pues nada, ahora vamos a recortar esta plantilla por ahí por donde está el corte y lo vamos a transportar, digamos, al tablero. Y luego le podemos dar la vuelta así y haremos la otra parte. No voy a hacer la curva, podría hacerla, pero no quiero porque los que me conocéis ya sabéis que yo me gusta hacer las cosas sobre la marcha. Y aquí tenemos, por ejemplo, el hueco del gato, que no está el gato tampoco. Vale, pero bueno, tenemos que respetar sitios. Y aquí tenemos un enchufe y entonces quiero verlo bien. Y es lo que os digo. Aunque a lo mejor luego nunca quite, una vez ponga el mueble ya no lo quite nunca. Tal, pero bueno, yo quiero que se pueda quitar. Vale, simplemente quiero que se me quede falcado aquí o que no se mueva en un principio y luego ya iremos haciendo modificaciones. Bueno, pues como podéis ver ya me he marcado aquí la curva. Vamos a apurarlo el tablero porque luego de largo nos va a sobrar, o de profundo, ¿no? Como lo queráis llamar. Mirad chicos, esto es muy fácil, ¿vale? Simplemente hay que poner un regle aquí con 2 gatitos. Cuidado con los gatos y depende de la cara buena que vaya a ser la que se vaya a ver luego, ¿vale? Aunque en este caso no, pero bueno, si, por si os da por haceros un mueble, le podéis poner unos cartoncitos o coger unos gatitos que llevan protección. Y esto, lo que os tenéis que fijar es que esta hay que cortar por aquí, ¿vale? Por delante de la raya, que es la medida que hemos cogido, ¿vale? Bueno, quitando lo que es el rotulador. Entonces lo que tenéis que poner es que la caladora quede bien ahí y que, a ver si se va a poder ver. Yo es que sí que lo veo. Os lo explico, que no se ve. En este caso, como vamos a cortar así, pues tenéis que hacer coincidir la raya con este lado de la sierra. No sé por qué no se puede enfocar. Miradlo, a ver. Bueno, esto es que el redondito ese que se ve ahí es una guía, pero bueno, la guía, como veis, no se parece en nada. Pero bueno, la sierra es lo que os digo, ¿vale? Tenéis que la sierra pasarla por este lado para que corte justo ahí. Y aquí igual, ¿vale? Esto os puede costar, pero bueno, os dejáis el gatito un poquito apretado y vais dándole golpecitos y lo ajustáis. Bueno, cosas que me imagino que muchos ya sabréis, ¿vale? Tampoco quiero ser yo aquí el más listo del mundo. Pero bueno, y cuando lleguemos aquí, pues nada, pararemos. Esto sí lo haremos a mano, despacito, ya está. Y en la otra parte igual. Así que nada, voy a cortarlo y vamos a ver cómo va quedando. Una cosa que no os he dicho, ¿vale? Que esto es una caladora encima de marca La Cabra, ¿vale? Marca económica. Nada, tenéis que dejarla trabajar, ¿vale? Aquí no la empujéis, nada. La ponéis, en este caso puedo bajarle revoluciones, yo lo voy a poner como si fuera metal también, ¿vale? Que suele ir más lentita. Y nada, tenéis que ponerla en marcha y nada, y poquito a poquito va cortando, que esto es un tablero finito, ¿vale? Para que no empujéis, porque si la empujáis y la forzáis, pues ya salen cositas deformes, ¿vale? Era un apunte, ¿vale? Para hacerlo así con un regle y con la caladora, si lo hacéis despacito, se os van a quedar los cortes muy bien. Está claro que no va a ser igual que una escuadradora, pero se os va a quedar bien.
bueno, como podéis ver, cortando despacito, ¿vale? Se os queda bastante perfecto realmente. Y en este caso no hace falta tanta perfección. Pero bueno, sí que va a hacer una estantería así, pero sabéis que con una pequeña caladora y con paciencia y cortando despacito, ¿vale? Lo podéis hacer. Otra cosa, los tableros con la caladora, que yo lo he hecho con la sierra de hierro, ¿vale? Que es para metal, que tiene los dientes más pequeñitos, siempre astilla por esta parte, que es por la que cortas, pero sin embargo por la otra cara se queda limpio, ¿lo veis? Entonces cuando tengáis que cortar algo, sabéis que lo tenéis que cortar al revés, con la caladora, que el lado que astille se quede debajo, detrás, etcétera. Pero bueno, consejillos. Así que nada, vamos a meterlo en el coche. Aquí sí que es verdad que apura demasiado, podría haberle dejado un poquito más, porque esto se va a romper al ser melamina, pero bueno, ya veremos si lo acabo quitando o lo pongo y ya no lo quito nunca. Vale, vamos a ponerlo en el coche a ver cómo queda. Bueno, al final he quitado las puntas porque he visto que me molestaba bastante en el momento que tuviera que sacarlo de aquí. Vale, pero bueno, no pasa nada porque vamos a ver, ya os digo que aquí va el gato y ya veremos aquí si le ponemos luego un trozo de madera o lo que sea, pero bueno. Esto es la base, aunque la tenemos que cortar un poquito más de profundo, ¿vale? Para que se puedan enganchar los asientos. Y ahora os enseño mi idea. Bueno, mirad, mi idea es esto, ¿vale? Un cajón más grande y uno más pequeño. Como podéis ver, cuadra con los asientos. Está por debajo de la línea de lo que es la tapa de aquí arriba. Y al final es lo que os digo, ¿vale? Las puntas las he quitado porque al final tengo aquí el hueco este, que es el del gato. Entonces este tablero va a ser más corto y fijaros, se queda dentro, pero así sí lo voy a poder sacar. El día que lo quiera sacar, yo levanto el mueble y me da el espacio. Si le pongo las puntas, lo tengo que levantar más. Por eso al final las he quitado. Entonces, mi idea es esto. Luego aquí va a ir una tabla, ¿vale? Primero vamos a hacer esto. Luego voy a cortarlo, voy a quitar todo esto que he montado. Voy a cortar la parte para que los asientos tanto se puedan plegar, ¿vale? Como podamos acceder a ellos con la mano, ¿vale? Porque lleva aquí lo que es el tirador, ¿vale? Eso lo tenéis que respetar. Si no, os cerraréis el asiento y luego no lo podéis abrir, ¿vale? Va a ser algo más corto, ¿vale? Porque hasta ahí no se pueden enganchar los asientos, evidentemente, a no ser que tengáis una furgoneta o hagáis otra cosa diferente, ¿vale? Yo os lo digo que esto es una base que luego podéis aprovechar las ideas, ¿vale? Yo he hecho alguna furgonetilla camper y tal, en plan hace muchos años, se ha quedado bien, pero bueno, hay muchas cosas ahora diferentes. Bueno, pues esta es mi idea, ¿vale? Más o menos. Al final, bueno, lo de las puntas ya os lo he comentado, creo, ¿vale? Porque aquí tengo el gato. Entonces ya veremos aquí si hago un registro o esta aleta la hago más corta para tener acceso al hueco este. Más que nada porque aquí está el gato. Igual que aquí al enchufe. Entonces igual estas tablas las haga más cortitas o ahora veremos a ver, ¿vale? Porque ya os digo que yo me gusta hacerlo sobre la marcha para ir viendo todo lo que hay antes de comprar todos los tablones cortados a una idea y que luego lo pongas a montar y no salga y no quede como queremos. Entonces vale la pena que os lo corten para que os quepa el coche o a unas medidas mínimas, ¿veis? Estas, por ejemplo, para que se me quede de la misma altura, así que las he pedido cortaditas, ¿vale? A 37 para que en total tenga 40, que me pasa por debajo de la bandeja. Y ya está. En los otros cortes, pues nada, despacito así con el regle que os he enseñado, lo vais a hacer perfecto, ¿vale? Luego está claro que hay que chaparlo, o que esto se puede chapar, ya veremos si lo chapo o le hago yo aquí una estructurita con un fondo, o ya veremos a ver. Como no sé lo que voy a hacer del todo, que es lo que os he dicho al principio del vídeo, voy a ir haciendo y conforme vea cómo va quedando, ya veremos si luego aquí yo le meto una puerta o le meto un tablero ciego para que no se vea nada. Pero bueno, si alguien se quiere hacer, no sé, como una furgonetilla camper o lo que sea, se lo puede dividir en estos espacios o en tres, ¿vale? Normalmente yo he visto que lo hacen en tres huequecitos, ¿vale? Aquí podéis luego poner unas guías, crear un cajón, las infinidades, o sea, las posibilidades son infinitas,
pero yo me lo voy a hacer acorde a mis necesidades. Pero bueno, creo que es una buena base y nada, simplemente os lo quería compartir. Cómo lo voy a hacer yo para lo que yo lo voy a utilizar, ¿vale? Y luego pues cada uno a partir de una pequeña base pues lo puede ir adaptando a lo que él necesite. Yo ya os digo que yo lo he hecho para poder tomar un asiento, he estado sentado en uno para coger cosas, herramientas o lo que sea, y luego el otro va a ser, digamos, a nivel mesa. Así que no me enrollo más, voy a cortar la profundidad y voy a ir viendo cómo va quedando y lo iremos montando. Mirad, otra cosa que tenéis que tener en cuenta en los asientos, cuando lo queréis hacer así camuflado para que se quede el coche luego funcional, tenéis que respetar, en mi caso, este tirador, ¿vale? Que este es el que levanta el asiento total. Entonces tenéis que, cuando tumbéis la primera parte, digamos, tenéis que tener espacio para acceder aquí. Ya os digo que este es mi caso, ¿eh? Cada vehículo, aunque funcionan parecidos, pero bueno, cada uno tiene un sistema de desplegado de los asientos, entonces para que lo tengáis en cuenta. Al igual que también tenéis que tener en cuenta lo que es la inclinación del asiento, ¿vale? Esto no es una escuadra. Yo puede ir un puntito más tumbado el asiento trasero, pero bueno, lo voy a dejar así. Entonces tenéis que daros cuenta que aquí hay una medida y aquí arriba hay otra, ¿vale? Yo ya os digo que he dejado un clic menos, aparte solo ir solo de normal, como mucho el perro, entonces así va más que bien. Entonces tenéis que ver la parte más mínima. Yo aquí me he marcado 90, menos 5 centímetros que me voy a dejar aquí, pues bueno, porque llevo yo aquí una luz, ¿vale? Para historias mías, vamos. Vale, entonces le voy a quitar 5 centímetros para que la luz no me moleste y lo vamos a dejar ahí. Entonces lo vamos a basar que son 90, y si por ejemplo así, un poquito a ojímetro, a ver, fijaros, serían 80. O sea que vas a partir, que bueno, que no va a ser allá arriba, va a ser aquí abajo. Vale, entonces lo vamos a dejar en 85 a ver qué es lo que sucede, ¿vale? O 80, vamos a ver, yo creo que 85, a ver, que claro, como se me mueve esto, lo vamos a dejar en 80, sí, porque no me quiero complicar mucho, porque ya os digo que esto no es para hacer una camper y ajustar a milímetro todo, es un mueble. Entonces vamos a ver, se puede cortar inclinado, pero ya os digo que para lo que yo lo quiero, no, o sea, ni me quiero complicar ni nada, y me va a dar tener 2 centímetros más que menos, o sea que tampoco espacio me sobra para hacer lo que yo quiero, ¿vale? Pero bueno, os muestro las cosas que tenéis que tener en cuenta para que vosotros lo tengáis en cuenta también, ¿vale? Si lo queréis ajustar más, pues bueno, siempre pues nada, os hacéis una plantilla con un cartón, vais midiendo, le hacéis el corte del asiento y vais hasta el final que queráis apurar, y luego ahí lo cortáis, lo comprobáis con el cartón y luego ya lo pasáis a la madera y ya está. Tampoco tiene mucho más misterio, ¿vale? O sea que nada, yo le voy a restar, lo vamos a dejar a 80 menos los 5 centímetros para que me entre aquí la luz, o sea que yo lo voy a dejar en 75, ¿vale? Se me van a quedar unos módulos de 75 de profundidad. Pero bueno, era solo la aclaración esta para que la supierais, para que la tuvierais en cuenta sobre todo, ¿vale? A la hora de coger medidas, porque ya sabéis que es muy importante. Yo por eso al final siempre me gusta hacerlo en el sitio, ¿vale? Vamos a ver, a no ser que sea un cuadrado clarísimo, pero cuando hay formas y tal, pues me gusta ir a hacerlo poco a poco, ir montando un trozo, otro, y ver cómo va quedando, porque para mí es la mejor forma de ajustarlo, ¿vale? Luego, no sé, habrán diseñadores que a lo mejor pues nada, coge las medidas y te hacen un diseño perfecto, que no tengo nada en contra, pero bueno, yo la verdad me gusta, cuando son cosas raras, que no es un cuadrado, me gusta hacerlas en el coche o en donde sea, en una vivienda, etcétera, ¿vale? Cuando la cosa no es cuadrada y a escuadra, pues me gusta hacerlo sobre el sitio con plantillas, cogiendo medidas a cada trocito. Tardo más, sí, no voy a decir que no, pero bueno, luego pues me queda pues ajustado como yo quiero. Bueno, pues ya hemos cortado la profundidad y veis
se queda aquí justito, no toca el asiento, y eso es lo que yo quería, apurarlo hasta ahí. Que abajo se nos queda un hueco que le podíamos haber hecho esto de lado, pero es lo que os digo, para mí en este caso yo así me sobra, vale, porque aquí luego va la tabla arriba, igual que la de abajo, vale. Entonces nada, vamos a cortar los laterales de profundidad, que de altura están todos iguales, y voy a cortar una tapa de arriba como la de abajo, vale, y así ya os lo voy a mostrar cómo queda todo montado para no ir tan despacito, pero bueno, como siempre os lo explico un poco para que lo veáis cómo lo hago, cómo lo voy haciendo. Y la otra cosa es que mirad, esto yo cojo y el día que lo tuviera que quitar, si lo levanto ya saldría, que seguramente no lo vaya a sacar nunca, pero bueno, os lo digo por eso, vale, porque lo he hecho así, no he hecho las orillas estas porque si no las orejas me iban a molestar al final, vale. Y luego aquí tenemos lo que es el tema del enganche, que aquí se le puede hacer un calado en el tablero y simplemente componiendo las anillas suyas ya no se va a mover el mueble, pero vamos, que ya os digo yo que el mueble no se va a mover seguro. Así que voy a cortar el otro tablero, voy a cortar lo que son los 3 laterales, vale, porque más o menos es lo mismo que os he enseñado, y lo vamos a montar a ver qué tal queda. Bueno chicos, ahora os enseñaré cómo está quedando el mueble, que ya lo estoy montando, pero una cosa que es que como no lo puedo grabar y hacer a la vez, mirad, esto al ser aglomerado, pues bueno, no es lo mismo que madera, pero bueno, cuando sea madera también lo tenéis que hacer. Aquí el tornillo este es de 3,5 por 40 y yo lo que hago primero, le hago un agujerito, ¿vale? Con una broquita, esta es de 1,8, para digamos hacerle el camino, para que no se rompa ni nada. Y bueno, luego con la atornilladora pues le pongo el tornillo, ¿vale? Nunca pongáis el tornillo en la esquina porque se os va a romper, ¿vale? Siempre dejar 2 deditos por aquí, 2 deditos por allá más o menos. Y bueno, yo le voy a poner varios tornillos, ahora os lo voy a mostrar cómo queda, pero bueno, era para que supierais que cuando hagáis este tipo de cosas, hay ciertas maderas que lo puedes atornillar directo, pero bueno, os digo que no os cuesta nada pasar un pequeño taladro simplemente para hacerle el camino y vais a ver que se os va a quedar siempre mejor, ni se os va a romper ni nada. Y evidentemente aquí tenéis que tener en cuenta que esto tiene 16, ¿vale? No podéis poner el tornillo aquí ni en la orilla, ¿vale? Tenéis que poner en el medio. Lo podéis marcar o no, yo la verdad es que he puesto bastantes tornillos y lo hago un poco a ojímetro, que no es lo suyo, pero bueno, espero que no se me salga ninguno. Así que nada, voy a hacer un taladrillo para que lo veáis y continuamos. Mirad, ¿veis? Es un pequeño agujerito y ahora ya nada, vamos a poner el tornillo. Voy a ver si lo puedo poner y os lo grabo, a ver si puedo. Va a estar un poco difícil, a ver, que no se ha grabado, pero bueno, he hecho aquí 2 tornillos para que lo veáis, ¿vale? Después del agujerillo finito, fijaros, lo tenéis que embutir un poquito y ya lo tenéis, ¿vale? Y aquí otro. Vale, el agujerito finito simplemente es de guía, para que no se os rompa la orilla ni nada, ¿vale? Como podéis ver, aunque la verdad es que estoy haciéndolo esto de malas maneras, que es alucinante con 2 caballetes que se me mueven, pero bueno. En fin, era para que supierais este detallito también, ¿vale? Que parece una chorradita no hacer un agujerito, pero ya fijaros que la broquita es muy finita. Ahí os digo que es de 1,8, cuidado con esto, que como dejéis mal la máquina la rompéis. Pero la diferencia es, no voy a hacer como queda cuando se rompe, porque tengo las maderas justitas. Pero bueno, era el detallito. Voy a atornillar todo y vamos a ver cómo queda el coche. Bueno, ya tenemos el mueble montadito, ¿vale? Tenéis aquí el hueco más grande, o sea, el más pequeñito y el más grande. Ahora, nada, lo vamos a colocar en el coche, que vamos a hacer una paradita para comer, que ya es hora. Y nada,
Fijaros, los cortes que están hechos con la máquina se han quedado bien, los que he hecho yo tienen sus cositas, pero os recomiendo siempre que la parte que más se vaya a ver, pues es la que encaréis mejor. Vale, aquí sin embargo por detrás, aparte que no me sanearon el tablero, vale, porque esto le tenía que haber pegado un pequeño corte con la máquina y luego haberme cortado el tablero a la medida. Pero bueno, no pasa nada porque ya os digo que esto yo luego lo voy a igualar. Y ya os digo, esto es lo que va a quedar en el lado de los asientos. Y nada, que no hay problema con eso, ¿vale? Me da igual que se quede aquí un pequeño escalón. Vamos a ver, no está perfecto igual que aquí, pero es lo que tiene, ¿vale? Porque la caladora, aunque os apoyéis con un metal, aunque se puede cortar recto, pero bueno, como la caladora tampoco es de alta calidad, pues bueno, la hoja siempre se dobla un poquito. Pero bueno, lo que es la parte de atrás, que es cuando vayamos a abrir el maletero, se ha quedado bastante perfecta para mi gusto, no se ha quedado mal, ¿vale? Tiene ahí alguna curvita y tal, pero bueno, está enrasado. Y ya os digo que yo luego aquí ya veremos si aquí le genero una tapa sobre aquí para poner unas puertas o lo que sea. Como os he dicho, es nada, es un pequeño, eso es una pequeña base para empezar. Ahora aquí va a ir la tabla que os digo yo del ordenador para lo que voy a utilizar yo. Y luego ya veremos qué funcionalidades le voy a ir dando, ¿vale? Porque ya os digo que luego puedo hacer o bien unos cajones extraíbles, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Más que nada era para que vierais una pequeña base y cada uno a partir de aquí, si le sirve al menos de guía, pues bueno, pues para que os sirva. Luego lo colocaremos en el coche, vamos a ver qué tal, porque yo la tabla esta ni siquiera le voy a poner guías, luego, o sea, lo voy a hacer con unos listones para que el tablero salga y entre, que es lo que quiero en principio, y más adelante ya iré haciéndole más modificaciones que las iré mostrando, evidentemente. A ver, recordad, chicos, si os está gustando el vídeo, que hace una calor aquí de 1000 demonios, suscribiros, aunque no es lo mío esto, pero bueno, también hago cosillas de todo, ya lo sabéis. Y nada, y continuamos con el vídeo. Bueno, chicos, así es como está quedando el mueble, ¿vale? Así como queda una vez montado dentro del vehículo. Yo os digo, faltan estas esquinitas, pero que se pueden levantar el mueble y sacar, ¿vale? Ahora solo no lo puedo hacer porque tengo ese asiento, hay que tumbar el asiento, pero nos permite perfectamente sacar el mueble, que es a lo que yo me refería, aunque ya os digo que seguramente yo no lo saqué de aquí. Luego aquí tenemos el hueco del gato, y lo que vamos a hacer va a ser aquí un calado, respetando un poquito de distancia para que se quede esto un poquito fuerte. Y luego por otra parte vamos a ver la tabla. Bueno, pues nada, aquí tenéis la tabla, me falta hacer aquí unas guías, pero fijaros, yo sacaré la tabla hasta aquí y tendremos aquí toda esta mesa para poder apoyar aquí un portátil, etcétera. Vale, que al final del vídeo veréis, pondré aquí un par de cosillas para que lo veáis y ya está. Así que nada, vamos a preparar las guías para lo que es lo que sería la mesa, para poderla sacar y meter. Vamos a repasar esta orilla, que es la que está más feilla y aparte que es la que nos ha quedado cuadrada, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que no pasa nada. Y luego si fuéramos por aquí, que mi intención es seguir aquí, poderla guardar. Yo ahora este asiento lo subiría perfectamente y podría bajar el otro, ¿vale? Y tendría el otro acceso. Que no pueden caber las cosas para sacarlas, pues como hemos dejado el espacio aquí para poder abrir, abriríamos el asiento y ya podríamos tener acceso aquí, ¿vale? A todo lo que es el mueble. Así que nada, voy a ultimar los detallitos de la primera fase del mueble, que pues ya os digo que con esto a mí más que me sobra, y os lo muestro el resultado final. Bueno, pues así está quedando. Hemos hecho el calado para el gato, para que aunque
aunque hay que ponerlo. Luego le metí aquí unas gomitas en la misma madera, para si dejamos aquí cualquier cosa de momento que no resbale, si no se marcha iría todo derrapando. La madera esta se puede haber ajustado, pero bueno, como os dije al principio del vídeo, esto es una pequeña base, ¿vale? Porque se pueden hacer muchas cosas, incluso se podría hacer una cama, que si en algún futuro, es una cosa que la tengo medio prevista, ¿vale? Pero no sé si la haré o no al final, ¿vale? Porque hay veces que transporto vehículos o voy por ahí de ruta y a lo mejor me podría hacer una cama, porque aquí, vamos a ver, aquí pueden dormir dos, unas incluso pequeñitas, ¿vale? Os voy a mostrar el interior del vehículo, cómo queda la mesa y continuamos. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la pequeña mesa que yo me he hecho, ¿vale? Aquí tenéis mi canal, podéis suscribiros, ¿vale? Darle al like y compartirlo. Y os voy a mostrar, para ya terminar el vídeo, que creo que se está haciendo largo, cómo funciona el sistema este que me he hecho pequeñino, ¿vale? Simplemente, bueno, aquí esto me lo he hecho para que tenga esto un tope. Aquí me voy a poner unas maderas, pues si tengo que cortar alguna llave, que quede la viruta, digamos, aquí dentro, y luego la aspiro. Y nada, esto lo guardaríamos, es muy básico, ¿vale? Lo he hecho así básico por lo mismo de que os digo, que no sé la utilidad que al final le voy a dar, por eso me he hecho lo más sencillo posible. He hecho una pequeña mesa, que la extraemos, me hace tope aquí, yo aquí puedo, se mueve si la empujas, pero bueno, si voy a estar trabajando con un portátil para hacer una reprogramación, voy a cortar unas llaves o lo que sea, me sobra, ¿vale? Ya le buscaré un poco el modo de bloquearlo, a lo mejor le puedo poner aquí unos pasadores o algo, pero bueno, que os digo que esto, o sea, si la saco hasta aquí y le pongo aquí la máquina o lo que sea, no me preocupa mucho, ¿vale? Y nada, luego la guardaríamos, tumbaríamos el asiento hacia arriba, que es lo que a mí más me importa. Entonces el vehículo queda igual que está, prácticamente no se nota nada, quitando los que habéis visto el vídeo. Y luego aquí va la bandeja, que en este coche la lleva extraíble, y me taparía todo lo que es el mueble, que realmente es lo que yo quiero, ¿vale? Yo lo que quiero es tener un espacio de trabajo un poquito a escondidas, entre comillas, ¿vale? Pero que no se vea, ¿vale? Para poder trabajar mejor de lo que utilizo normalmente, que lo hago igual, pero sin este mueble que me he hecho ahora. Y nada, ya os digo que aquí hay infinidad de posibilidades de hacer. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, la idea, o si os sirve de idea para hacer lo parecido o no sé, ¿vale? Cada uno le puede dar una utilidad. Yo me he hecho dos huecos porque yo lo he querido así. Podéis hacer los 3, 4, 5, bueno, tampoco si no sean cajones muy estrechitos, pero bueno, simplemente es para que veáis lo que ha sido mi idea y cómo lo he hecho, y por si os sirve de utilidad, ¿vale? Aquí pues podemos incluso, pues si vamos solos en el coche, podemos comer, no sé, si hacemos una parada. Yo a veces también hago transportes de vehículos en plan nacional, entonces pues esto también me viene muy bien, pues si paro en alguna gasolinera y quiero comer o para descansar, pues puedo comer, tengo mi sitio mejor que dejarlo por encima de los asientos, etcétera. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo, darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.